Ser muy fuerte y robusto. Ser muy fuerte y robusto. Karshyam. Karshyam. Ser delgado y débil. Ser delgado y débil. Vyadayaha. Vyadayaha. Los sufrimientos del cuerpo. Los sufrimientos del cuerpo. Como las enfermedades. Como las enfermedades. Adayaha. Los sufrimientos de la mente. Los sufrimientos de la mente. Cha. Y. Shutrit Vayam. Hambre, sed y miedo. Kalihi. Disputas entre dos personas. Icha. Deseos. Chara. Vejez. Cha. Y. Nidra. Sueño. Ratihi. Apego a la complacencia de los sentidos. Manjuhu. Ira. Aham. Identificación falsa. Con un concepto corporal de la vida. Madaha. Ilusión. Shuchaha. Lamentación. Dejena. Con este cuerpo. Chatasya. Del que ha nacido. Hi. Ciertamente. Me. De mí. Na. No. Santi. Existe. Cantamos ahora el sánscrito, proyectado en la pantalla. Staulyam karshyam vyadaya adayascha. Staulyam karshyam vyadaya adayascha. Shutrit Vayam Kaliricha Jaracha. Nidra Ratir Manjura Hammada Sucho. Deje Najatasya Himena Santi. Staulyam Karshyam Vyadaya Adayascha. Shutrit Vayam Kaliricha Jaracha. Nidra Ratir Manjura Hammada Shucho. Deje Najatasya Himena Santi. Staulyam Karshyam Vyadaya Adayascha. Shutrit Vayam Kaliricha Jaracha. Nidra Ratir Manjura Hammada Shucho. Deje Najatasya Himena Santi. Staulyam Karshyam Vyadaya Adayascha. Staulyam Karshyam Vyadaya Adayascha. Shutrit Vayam Kaliricha Sharacha. Shutrit Vayam Kaliricha Jaracha. Nidra Ratir Manjura Hammada Shucho.
Nidraratirmanjur ahammadashucho. Dehena shatasya himena santi. Dehena jatasya imena santi. Saujam karyam vidaja adajascha. Taulyam karsyam vyadaya adayascha. Sutri vajankali chajaracha. Shutri vayam kalir ichacharacha. Nidraratirmayurahamadachucho. Nidraratirmanjur ahammadashucho. Dehena jatasya himena chanti. Dehena chatasya imena santi. Staulyam karsyam vidayadayascha. Staulyam karsyam vyadaya adayascha. Sutridvayam kalirichayaracha. Shutri vayam kalir ichacharacha. Nidraratirmanjurahammadasucho. Nidraratirmanjur ahammadashucho. Dehena yatasya himena santi. Dehena chatasya imena santi. Ya hemos leído palabra por palabra, ahora la traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Está hablando el sabio Yadabharata, que como recordaréis de la narración anterior, se hacía pasar por mudo, sordo, loco, parecía un tonto, pero ahora empezó a hablar y el rey se quedó sorprendido. Le está hablando conocimiento trascendental, tal como Krishna le inspira desde el corazón, y empieza a hablar de esta manera. La gordura, la delgadez, los sufrimientos del cuerpo y de la mente, la sed, el hambre, el miedo, las disputas, los deseos de felicidad material, la vejez, el sueño, el apego a las posesiones materiales, la ira, la lamentación, la ilusión y la identificación del cuerpo con el ser no son más que transformaciones de la cubierta material del alma espiritual. Todas esas cosas afectan a la persona que está absorta en el concepto material del cuerpo. Pero yo estoy libre de todos los conceptos corporales y por consiguiente no soy ni gordo ni delgado ni ninguna de las demás cosas que has mencionado. Si lo queréis repetir, la gordura, la delgadez, los sufrimientos del cuerpo y de la mente, la sed, el hambre, el miedo, las disputas, los deseos de felicidad material, la vejez, el sueño, el apego a las posesiones materiales, la ira, la lamentación, la ilusión y la identificación del cuerpo con el ser, no son más que transformaciones de la cubierta material del alma espiritual. Todas esas cosas afectan a la persona que está absorta
que está absorta en el concepto material del cuerpo, en el concepto material del cuerpo. pero yo estoy libre Pero Pero yo estoy de libre todos los conceptos corporales de todos los conceptos corporales y por consiguiente y por consiguiente no soy ni gordo ni delgado, no soy ni gordo ni delgado, ni ninguna de las demás cosas ni ninguna de las demás cosas que has mencionado. que has mencionado. Significado. En una canción, Srila Narottam Das Thakur dice: Deja smriti nahi yar, samsara bandhana kahantar. La persona espiritualmente avanzada no tiene ningún vínculo con el cuerpo, ni con las acciones y reacciones del cuerpo. Aquel que llega a comprender que no es el cuerpo y que por lo tanto no es ni gordo ni flaco, alcanza la forma más elevada de iluminación espiritual. Mientras no alcancemos el plano de la iluminación espiritual, el concepto corporal nos mantendrá enredados en el mundo material. En la actualidad, toda la sociedad humana está trabajando bajo la influencia de ese concepto corporal. Por lo tanto, en los Shastras, cuando se habla de la gente de esta era, se les da el nombre de Dvipada Pashu, animales de dos piernas. Dvipada, dos, pada, piernas o pies, Pashu, Pashu es animal de dos piernas. En una civilización dirigida por esa clase de animales, nadie puede ser feliz. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de elevar a la caída sociedad humana hasta el plano de la comprensión espiritual. No todo el mundo puede llegar enseguida a un nivel de iluminación espiritual como el de Yada Bharata. Sin embargo, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.2.18, Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Con la difusión de los principios Bhagavata, podemos elevar a la sociedad humana hasta el plano de la perfección. La persona que está libre de los conceptos corporales puede avanzar hacia el servicio devocional del Señor. Nashta Prayeshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Cuanto más nos liberamos del concepto corporal, más firmemente nos establecemos en el servicio devocional y más felices y pacíficos somos. Con respecto a esto, Srila Madhvacharya dice que aquellos que están demasiado apegados a la materia continúan bajo la influencia del concepto corporal. Esas personas se preocupan de las diversas características corporales, mientras que los que están liberados del concepto corporal viven sin el cuerpo, incluso mientras se encuentran en el mundo. Staulyam karjyam vyadaya adayascha Shutrit payam kalir icha jaracha Nidraratir manjura hammada shucho
Dehena Yatasya Jimena Santi. La gordura, la delgadez, los sufrimientos del cuerpo y de la mente, la sed, el hambre, el miedo, las disputas, los deseos de felicidad material, la vejez, el sueño, el apego a las posesiones materiales, la ira, la lamentación, la ilusión y la identificación del cuerpo con el ser no son más que transformaciones de la cubierta material del alma espiritual. Todas esas cosas afectan a la persona que está absorta en el concepto material del cuerpo, pero yo estoy libre de todos los conceptos corporales y por consiguiente no soy ni gordo ni delgado, ni ninguna de las demás cosas que has mencionado. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yakripa tamakam bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dechatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yada Bharata, el gran sabio y devoto, que se hacía pasar por ignorante y por necio, ahora está hablando desde el plano del Paramahamsa. Paramahamsa se refiere a aquellas almas que se encuentran en el plano más excelso de la orden de vida de renuncia y que están completamente desapegados del concepto corporal de la vida. Y la forma en que está hablando en realidad es como él piensa. El rey le ha insultado, Maharaj Raghuvan allí va subido en el palanquín, y Yada Bharata transportaba el palanquín porque lo habían visto que era fuerte, necesitaban un suplente para uno de los porteadores del palanquín, que estaba cansado y no podía hacerlo bien, y como eran los soldados del rey, dijeron, no, ese grandullón que hay ahí, vamos, venga, ponerlo a llevar el palanquín. Y él no protestó, sino que él aceptó sin ningún tipo de argumento, y por supuesto él no tenía ningún problema en hacer un servicio al rey, pero no iba a matar a las hormigas para que el rey que estaba engreído fuera cómodo. Entonces empezó como había muchas hormigas por el camino, empezó a mover el paso de tal manera que no pisara ninguna hormiga. Y claro, eso hizo que el palanquín se fuera sacudiendo. Además era grande y fuerte y se notaba cuando
él daba un paso para un lado, para otro, y entonces el rey dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? Inútiles. ¿No sabéis llevar ni un palanquín bien? Entonces le dijeron, Majestad, perdone, pero ha sido este personaje nuevo que hemos puesto, que se mueve de un lado para otro. Y el rey Raúgana primero se lo dijo de buena manera, pero luego ya empezó a reprenderle, ya prácticamente hablando, insultándole. La verdad es que no se lo dijo de buena manera, sino empezó a burlarse de él. Primero se lo dijo sarcásticamente y luego ya como que su lenguaje se inflamó un poco más y lo insultó de mala manera. Pero básicamente es como decirle a una persona que, por ejemplo, tiene obesidad, decirle, eres un gordo. Normalmente hay gente que no le importa, pero hay gente que naturalmente le molesta, ¿verdad? Te dicen, eres gordo. O por ejemplo, si vas a una chica y le dices, te veo más gorda. Si quieres insultar a una chica en el contexto contemporáneo, dices, te veo más gorda que estabas. A no ser que haya mucha confianza y sea de la familia, entonces, pues sí, a qué gorda que estás, entonces no le importa. Srila Prabhupada a veces a su hermana, Bhishma Bhavatanini, a veces porque ella físicamente era gruesa, y a veces Prabhupada le hacía chistes, a ella no le importaba, ella se reía. Y le decía, qué gorda que estás, le decía, y ella se reía. Se lo tomaba bien. Pero en realidad es un tema, la civilización moderna está maleducando tanto a la gente que ahora tenemos enfermedades como, por ejemplo, la anorexia y la bulimia. Son un tipo de enfermedades muy serias, muy serias, pero que vienen debido al maltrato que las personas reciben. Cuando una persona recibe maltrato, especialmente es una enfermedad más propia de las mujeres, puede desarrollar ese tipo de patología, que aunque está delgada, muy delgada, pero aún así se ve gorda. No es el mecanismo psicológico que ocurre ahí, pero básicamente hay una identificación con el cuerpo muy fuerte hasta el punto que tiene miedo de verse gorda, de no resultar atractiva y de que nadie la quiera. Porque finalmente el problema es que queremos que los demás nos quieran. Ese es el problema. Todos los problemas que tenemos mentales, psicológicos, son porque queremos que los demás nos acepten, nos quieran. Y esto se puede manifestar de diferentes formas. Pero debido a que la sociedad moderna nos ha educado, o maleducado, mejor dicho, a pensar en el concepto corporal de la vida, incluso hay enfermedades nuevas que antiguamente no eran conocidas. El tema de yo no sé si anteriormente realmente existían o no, pero la anorexia y la bulimia, hay muchas de estas patologías que son relativamente modernas. Son propias del avance de Kali Yuga,
que fomenta la ignorancia en las personas. No digo que, no soy experto en medicina, puede que existieran, pero yo de niño no había escuchado eso en la vida, o sea, no, ni siquiera de niño. Los que somos un poco más mayores, pero con el paso de los años, con toda la propaganda que se hace, toda la industria de la moda, que las modelos tienen que estar flacas para que se las considere atractivas, pues ha desarrollado toda esa cultura y ese engaño. Ese engaño, pues, si uno está gordo, ¿y qué pasa? Si estoy gordo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues, es verdad que es más saludable estar delgado, pero que no pasa nada. O sea y es lo que está diciendo Yadavārata, está diciendo que en realidad tú eres indirectamente le está diciendo, tú eres un idiota, tú eres un tonto, un rey, te crees muy listo, estás ahí subido al palanquín, te crees muy listo, pero eres un tonto de primera categoría. No se lo está diciendo directamente, pero indirectamente le está haciendo ver lo que es. Y de hecho Rahugana, porque es una persona culta, después de escuchar lo que habla el sabio, se da cuenta de que ha metido la pata al máximo, hasta el cuello. Y de hecho se baja del palanquín, lo veremos más adelante, y se tira al suelo, arrepentido del insulto que le ha hecho a un gran sabio, que él ha tenido la osadía de ocuparlo en su servicio sin reconocer quién era, pensando que una persona cualquiera, ignorante, y le pide perdón por haberle ofendido como lo ha hecho. Y Yadavārata le está diciendo que si tú estás juzgando a una persona en base a si su cuerpo es gordo o delgado, o si es guapo o feo, o si es alto o bajo, joven o viejo, tú eres un ignorante. Y le está diciendo que en realidad tú me quieres hacer pinchar porque quieres vengarte de que no estoy llevando bien tu palanquín a tu gusto, pero a mí no me estás molestando, porque yo no soy ni gordo ni flaco. Puedes decir lo que quieras, que yo no me identifico con lo que tú digas. Todo lo que tú digas, todo lo que tú me hagas, yo no me identifico con ello. Y no le dice esto en plan falso ego, porque a veces en el plano material puede que alguien nos diga algo y por falso ego podemos decirle algo así, pero para pincharle nosotros. Él no quiere pincharle, él simplemente está hablando, inspirado por Krishna, está revelando lo que él piensa, lo que él siente. Como el Paramahamsa, todo lo que él procesa internamente, ahora lo está verbalizando. Inspirado por Krishna, primero para el beneficio de Rahugana, del rey que ha cometido la ofensa, y sobre todo para el beneficio de todos los que podamos escuchar el Srimad Bhagavatam, de manera que podamos despertar. El Srimad Bhagavatam tiene como meta el despertarnos al estado de conciencia de Krishna puro, el estado de Bhakti, Prema Bhakti, amor puro por Dios. Y cuando el Bhagavatam nos despierta a ese estado, dice en el significado Srila Prabhupada que el concepto corporal de la vida se olvida. En el comentario a este verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, no sé si es este verso o al verso anterior, me parece que es este, menciona que si una persona se identifica
con la gordura, con la delgadez, con la vejez, con la juventud, con todo eso, esa persona siente que es esas cosas. Y en un sentido se podría decir que esa persona es gorda o flaca o lo que piense que es. Pero es una imaginación. Es así porque se ha montado la película de que es así. Como cuando una persona actúa representando a alguien, a veces hay personas que son expertas en imitar a otros. A veces imitan la voz o imitan los gestos de la persona y dice, ahora soy tal y cual persona. No lo dice, sino que la representa y parece que es esa persona. Pero es una imitación, no coincide con la realidad. Pero como explica el Chandogya Upanishad, que para la persona materialista, el cuerpo es el ser, porque ha desarrollado esa identidad falsa. Y entonces sí que parece que soy viejo, soy joven, soy gordo, soy flaco, soy lo que sea. Soy mujer, soy hombre, soy niño, soy viejo. Todos son etiquetas ilusorias que adoptamos en el concepto ignorante de la vida. Pero la realidad es que no somos nada de eso y que tenemos que despertar de esa ignorancia. Si no despertamos de esa ignorancia, el resultado es que vamos a sufrir, como se dice coloquialmente, como un condenado. ¿Verdad? La persona que ha sido condenada a algo sufre por la condena que tiene que pagar. Pues, sea cual sea el castigo, según la ley del país en el que viva. Mientras que por otro lado, si despertamos a la realidad del Srimad Bhagavatam, o sea, quiero decir, la realidad que nos revela el Srimad Bhagavatam, la realidad del alma eterna en relación con Krishna, con la personalidad de Dios, el alma suprema y el amigo de todos, el resultado va a ser que vamos a dejar de sufrir. No solamente vamos a dejar de sufrir, sino que, como dice Srila Prabhupada en el significado, nos vamos a sentir pacíficos y felices, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo aparte. El propio estado natural de conciencia de Krishna nos hace sentir muy tranquilos y muy felices. Y cuando nos identificamos con el cuerpo o nos olvidamos de ese estado original de conciencia de Krishna, entonces sufrimos. Esa es la naturaleza de la condición tatasta o marginal del alma encarnada, que por un lado puede querer la vida espiritual, pero por otro lado quiere la vida material. Al alma individual se la llama Tatashta Shakti, la energía marginal, que puede escoger, ¿me voy con Krishna o me voy con Maya? Y nosotros somos los listillos que hemos escogido ir con Maya. Y así estamos. Estamos muy pringados, se dice, somos pringados. Estamos pringados en la suciedad de la existencia material. Así que la buena noticia es que el Srimad Bhagavatam, como aquí está hablando Jadabharata,
Srimad Bhagavatam nos despierta al estado de conciencia de Krishna que está más allá del concepto corporal de la vida y nos enseña que somos distintos del cuerpo, de la mente material y distintos de las relaciones materiales que tengamos con las personas que nos rodean. Nosotros somos seres eternos, devotos puros de Krishna por constitución, que hemos olvidado esa naturaleza original. Nuestra naturaleza original no es estar en Maya, es estar con Krishna. Pero debido a que somos diminutos, infinitesimales, tenemos la tendencia a caer. Y por eso hemos escogido mal. Y la solución es sencilla, simplemente el proceso de conciencia de Krishna, el canto del santo nombre de Krishna, la escucha del Srimad Bhagavatam, la adoración del Señor en el templo, la deidad del Señor, el visitar los lugares sagrados o crear lugares sagrados como este desde el que estamos hablando, Nueva Braya Mandala, lugares donde se llevan a cabo todas las actividades del Bhakti, hacer que nuestro hogar, los que vivís en casa, lejos de las comunidades Vaishnavas o de los templos, hacer que la casa se convierta en un lugar sagrado al manifestar esas actividades devocionales en el hogar, y todo ello en una asociación de devotos que siguen esos procesos. Todo eso nos va a hacer despertar del concepto corporal de la vida, del cual no es tan fácil despertar. Porque de hecho tenemos la experiencia práctica que incluso practicando el servicio devocional durante muchos años, vemos que el concepto corporal de la vida no es tan sencillo de dejarlo a un lado. Nos identificamos con el tipo de cuerpo y de mente que tenemos en el plano material. ¿Es así o no? Sí. ¿Verdad? Sí. Esa es la tendencia natural del alma encarnada. Y por eso no pasa nada, hay que seguir escuchando, cantando, recordando a Krishna en asociación de devotos, adorándole, tomando el prasadam de Krishna, predicando la conciencia de Krishna, compartiendo las realizaciones que tengamos, pequeñas o grandes, con los demás, distribuyendo los libros de Srila Prabhupada, saliendo a cantar en los lugares públicos, organizando actividades de divulgación que beneficien a otros. Todas esas actividades debemos continuar haciéndolas y de un modo natural llegaremos al plano, a su debido tiempo, por la misericordia de Krishna y de los devotos, llegaremos al plano de Yada Bharata, del Paramahamsa, que no se identifica con el cuerpo en lo más mínimo. Y el principio que Srila Prabhupada escribe para explicar esto es lo que se denomina técnicamente el Jivan Mukta. Jivan Mukta quiere decir que está liberado aunque vive en un cuerpo material. Vive en un cuerpo material, pero no se identifica con su cuerpo. En la parte final del significado, Srila Prabhupada apostilla diciendo: esas personas se preocupan, hablando de los materialistas, de las diversas características corporales, mientras que los que están liberados del concepto corporal viven
sin el cuerpo, incluso mientras se encuentran en el mundo. Tienen un cuerpo, pero es como si no lo tuvieran. No se identifican con el cuerpo. Están ocupados continuamente en el servicio devocional y a veces pueden incluso actuar de una forma que es imposible para alguien que tiene un cuerpo material, por ejemplo, de una edad avanzada. Srila Prabhupada, en uno de los últimos Ratayatras en Londres, en los que él participó, no sé si el último o uno de los últimos, Srila Prabhupada bailó como si fuera un joven. Estaba bailando, pero bailando, prácticamente hablando tenía casi 80 años y bailaba como un joven. Los discípulos de Srila Prabhupada, cuando veían a su maestro espiritual bailar con aquel entusiasmo, y Prabhupada a veces hacía así con la mano, también como que los animaba a bailar, ellos se ponían como locos y bailaban y bailaban. Y los policías fueron a llamarles la atención a los devotos porque veían que no podían controlar el tráfico por la forma en que Srila Prabhupada y los devotos estaban bailando alocadamente. Y varias veces fueron a varios devotos a pedirle que bajaran el ritmo, pero Prabhupada no paraba de bailar con entusiasmo. Y al final el devoto al que le pidió le dijo, no sé, es nuestro maestro que está bailando con tanto entusiasmo y se ponen todos como locos. Y le pidieron que por favor le dijeran que bajara el ritmo. Y ese ritmo de baile trascendental de Srila Prabhupada no podía ocurrir en el concepto corporal de la vida. Porque Prabhupada estaba prácticamente fuera del cuerpo, pudo hacer eso. Y hay algunas imágenes filmadas cuando a Srila Prabhupada le llevan en el palanquín a tomar darshan de Krishna Balaram en Vrindavan en sus últimos días. Si os fijáis en la mirada de Prabhupada, aunque el cuerpo impresiona mucho porque está completamente flaco, prácticamente está muy delgado, en piel y huesos prácticamente, pero si le miras la mirada de Prabhupada, es completamente lúcida. Es la mirada de una persona que no está identificada con la situación, que ve más allá de esa condición miserable en que el cuerpo se encuentra. El cuerpo se está consumiendo, pero él no siente que se está consumiendo. Él está completamente absorto en conciencia de Krishna. Y hay muchos ejemplos así de devotos que ocupados en servicio devocional pueden hacer cosas que normalmente no son capaces de hacer. Y eso es debido a que el servicio devocional nos lleva más allá del concepto corporal de la vida. Y al final dices, ¿cómo he podido hacer esto? Yo normalmente no podría hacer esto. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Por la potencia del bhakti, que nos saca, aunque sea por el momento, del concepto corporal de la vida. Cuando el bhakti se vuelve estable, como dice el verso que Prabhupada cita 2 veces en el significado, es un verso del capítulo 2 del Srimad Bhagavatam, Nashta prayeshu abhatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Por escuchar el Srimad Bhagavatam todos los días o con regularidad y por servir a los devotos Bhagavatas o al devoto Bhagavata,
el maestro espiritual y los Vaishnavas. La suciedad, todo lo inauspicioso del corazón desaparece y el servicio devocional se establece como un hecho irrevocable. El devoto se vuelve fijo en el bhakti. Y ese es el principio que Srila Prabhupada explica aquí, que si seguimos practicando este proceso de un modo natural, nos situaremos más allá del concepto corporal de la vida, prácticamente hablando sin darnos cuenta, sin comerlo ni beberlo. Y de repente veremos que no estamos en el mundo material, que estamos en Goloka Vrindavan, estamos sirviendo a Krishna de una forma maravillosa. Evidentemente será una continuidad de lo que hacemos aquí. Conforme vamos madurando aquí, cuando nos queramos dar cuenta ya no estamos en el cuerpo material. Y el paso de la vida en este mundo a la trascendencia será como subir el peldaño, el último peldaño de la muerte del último cuerpo material que hemos habitado para volver de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, podéis hacerlo. Yo solamente quería comentar que al estar un tiempo aquí, después de venir a vivir aquí, vinieron a visitarme unas hindúes. Y claro, lo primero que me dijeron fue, uy, qué flaca estás, qué flaca estás, te dan de comer, pero digo primero saludarme, vamos a saludarme. Yo me encuentro muy bien, yo estoy muy bien. Entonces, con lo que ustedes al respecto, si hubiese pensado que realmente estaba flaca, delgada, pues, entonces yo misma estaría aceptando que estoy, de repente hasta me viese, no sé, avergonzada de mí misma o tener complejos, pero yo me sentía muy bien. Sí, en la cultura hindú lo ven un poco diferente. Bueno, ahora con el Bollywood igual se están contaminando, pero si alguien no está un poco rellenito, piensan que está mal. No, en la cultura de la India, Sí, ellos quieren, les gusta más que alguien el estar un poco gordito es como símbolo de opulencia, se considera como... Son culturas, son formas distintas de verlo. Pero si hubiese pensado así, entonces de repente me hubiese hasta complejado. Pero como usted dice, no, claro, es el cuerpo. Pero yo me siento muy bien. Me siento más ligera, contenta. Y sí, también puede haber pensado, uy, aquí no estoy bien, me voy del templo y perder la asociación de los devotos por una identificación con el cuerpo que es subjetiva de la persona que lo percibe de una manera u otra. Delgadez o gordura. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, bueno, hablando acerca de un poquito de equilibrio, porque es cierto que no somos el cuerpo y al mismo tiempo pues hay un dharma y unas pautas para cada circunstancia en la vida, ¿no? Entonces, sí, podríamos pensar, bueno, no ser el cuerpo y simplemente a lo mejor estar negligiendo otros aspectos que no tendríamos que negligir. Busca un poquito el equilibrio de ambas cosas, de la persona que ya está totalmente a la trascendencia y no ve, es que ni se lo plantea, porque es que no lo siente la identificación con el cuerpo, a cuando estamos siguiendo un proceso en el cual pues hay ciertos deberes, ciertas responsabilidades y ciertas tendencias que en unos son diferentes de lo que lo pueden ser para otros. Sí, el que no seamos el cuerpo no significa que haya que no haya que cuidar el cuerpo. De hecho, por ejemplo, Srila Prabhupada demostró
que no es el cuerpo, como hemos dado antes un ejemplo al respecto, y lo demostró que en el hecho de que dormía muy poco, pero también lo cuidaba, por ejemplo, para poder mantener el cuerpo como un vehículo ocupado efectivamente al servicio de Krishna, recibía masaje todos los días. Dormía muy pocas horas, pero recibía masaje, porque eso le mantenía saludable y con energía para poder llevar a cabo su servicio de un modo productivo. Y ahí cada uno tiene que ver cómo cuidar de su cuerpo para ofrecer un mejor servicio para Krishna. Y por eso en la Bhagavad Gita dice que el yogi ni come demasiado, ni come demasiado poco, ni duerme demasiado, ni duerme demasiado poco. Y eso puede variar según la naturaleza psicofísica y la capacidad espiritual de la persona. Ahí cada uno tiene que ver en qué punto está y con la ayuda del maestro espiritual y otros devotos más experimentados y las escrituras, el poder actuar de un modo equilibrado. De todos modos, ahora, antiguamente sí que a lo mejor, por lo menos hablo de aquí el movimiento en España, a lo mejor sí que pecábamos de, puede haber alguna excepción, ¿no? Pero hablo en términos generales, sí que a lo mejor pecábamos de trascender artificialmente el cuerpo y luego eso podía realmente ocasionar problemas, porque luego el péndulo se iba al otro extremo. De repente alguien estaba muy entregado, quillay, y luego de repente ya desaparecía del mapa y no se le veía más. Ahora quizás yo creo que es más fácil que pequemos de lo otro que de demasiado trascendentales. Igual pecamos hablo en general, pero igual de dormir más de la cuenta o de identificarnos más con el cuerpo de la cuenta que de trascenderlo. ¿Es así o no? Hablo en términos que... Mahalakshmi Devi, ¿es así o no? ¿Dormir más de la cuenta? Sí, que ahora pecamos más que pecar del trascendernos del cuerpo, sí, no. Pecamos más de lo otro. No dormimos 2 horas o 3. No, se peca más del concepto corporal de la vida. Si no, el templo por la mañana estaría lleno para Mangalarti, pero no está lleno. ¿Por qué? Porque no quiero decir que el que no viene está en el concepto corporal de la vida, pero en parte hay un elemento que está ahí, que sí, que si no tengo un buen sadhana, estoy en el concepto corporal de la vida, no nos engañemos. Al pan y al vino. Entonces, bueno, hay que despertar. Muy bien, pues con esto terminamos. Voy a leer el verso de nuevo, la traducción, y terminamos. El gran sabio Yadavaratta nos dice: la gordura, la delgadez, los sufrimientos del cuerpo y de la mente, la sed, el hambre, el miedo, las disputas, los deseos de felicidad material, la vejez, el sueño, el apego a las posesiones materiales, la ira, la lamentación, la ilusión y la identificación del cuerpo con el ser no son más que transformaciones de la cubierta material del alma espiritual. Todas esas cosas afectan a la persona que está absorta en el concepto material del cuerpo.
pero yo estoy libre de todos los conceptos corporales y por consiguiente no soy ni gordo ni delgado, ni ninguna de las demás cosas que has mencionado. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Jai.